La mayoría de las personas viven vidas sin muchos riesgos. Sin embargo, es sorprendente lo que los seres humanos somos capaces de hacer para aferrarnos a la vida, llevando nuestro cuerpo y mente al límite. Por eso hoy te presento 3 personas que sobrevivieron a lo imposible. José Salvador Alvarenga salió de pesca junto a su joven aprendiz Ezequiel Córdoba en las playas de Costa Azul, en México. Serían sorprendidos por una tormenta, la cual los llevaría a mar adentro. Debido a la fuerza de la tormenta, el motor dejaría de funcionar, lo que le impediría regresar de nuevo a tierra firme. Alvarenga era un experimentado pescador, sin embargo, se le complicaría pescar el suficiente alimento para él y Ezequiel. En una oportunidad, Alvarenga observó una ave que tomó un descanso en su bote, a lo que él no dudó ni un segundo en cazarla y comerla. Sin embargo, tras 4 meses de naufragio, Ezequiel, quien había perdido todas las esperanzas de volver, perdió la vida, tras haber sufrido de inanición y deshidratación. Lo cual causó una enorme tristeza en Salvador, tanto así que llegó a considerar abandonar la lucha por la supervivencia. Tras estos acontecimientos, Alvarenga lucharía con la soledad y el hambre. Sin embargo, obtuvo esperanzas de su fe, y afirma que orar lo mantuvo con la esperanza de sobrevivir. Finalmente, tras 14 meses navegando, avistó una isla con unas cadenas montañosas y sin pensarlo Alvarenga saltó y nadó hasta la costa siendo rescatado por los habitantes de las Islas Marshall. Fue auxiliado por los habitantes y así, acababa su viaje que tras ser planificado de unos días, se convertiría en la historia de su vida y el mayor naufragio de la historia con 438 días en el mar. La tragedia o el milagro de los Andes. Los nombres que se le dan a este evento demuestran lo agridulce de esta historia. El equipo de rugby, Old Christians Club, partió el 13 de octubre de 1972, desde Uruguay en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, para disputar un partido en Chile. Tras postergar un día el vuelo a causa de una tormenta, el equipo partiría en la aeronave el viernes 13 de octubre, sin embargo, debido al mal tiempo, el avión habría sido desviado. El piloto informó a la torre de control de Santiago de Chile, que estaban sobrevolando Curicó, lo cual era incorrecto, en realidad se encontraban en la cordillera de los Andes. Debido a la densa niebla y al desconocimiento de la zona donde realmente se encontraban, ocurrió el choque que los dejaría varados en la cordillera por más de 70 días. El avión fue impactado por las montañas, desprendiéndose tras el choque las alas y la cola del avión dejando solo el fuselaje. De las 45 personas que viajaban como pasajeros y tripulación, 7 murieron al instante siendo succionados por el aire debido al desprendimiento de la cola del avión. Tras el impacto, el piloto perdería la vida y el copiloto quedaría gravemente herido. Aunque la mayoría había sufrido heridas mayormente graves, milagrosamente algunos otros salieron del avión con apenas algunos rasguños. Rápidamente, los que resultaron levemente heridos, empezaron a auxiliar a los demás, y acondicionarían el lugar donde pasarían la noche, tapando el hoyo que había en el fuselaje del avión. Al día siguiente, avistaron 2 aviones, lo que causó alivio entre los sobrevivientes, ya que creyeron que los estaban buscando y al verlos, mandarían ayuda. Cosa muy alejada de la realidad, ya que por el aviso del piloto minutos antes de estrellarse, las búsquedas se realizaban a más de 100 kilómetros de donde realmente fue el accidente. Los primeros días se alimentarían de pequeños trozos de chocolate y tras acabarse comenzarían a comerse el relleno de los asientos. Encontraron una radio entre el equipaje del avión. 10 días después del accidente escucharían por el radio una impactante noticia: el gobierno había suspendido la búsqueda. El hambre empezaba a hacer estragos y cada vez, lo inimaginable empezaba a ser la única opción para sobrevivir. Alimentarse de los que ya habían dejado de vivir. Por lo que todos los que hasta el momento habían sobrevivido, llegaron al acuerdo, que si alguno perdía la vida, los demás se alimentarían con su cuerpo. Así pasaron los siguientes días, durmiendo dentro del fuselaje. Pero como si no fuera suficiente, en el día 17, serían azotados por una avalancha, quitándole la vida a algunos, y los que aún contaban con buena salud, ayudarían a los heridos. Transcurrieron los días, hasta que en el día 61, 3 de los sobrevivientes emprenderían una expedición con una meta clara. O salían de ahí, o se quedarían en el intento, no había más. Uno de ellos quedaría lastimado, por lo que volvería al fuselaje del avión, no sin antes darles todas sus provisiones. Y tras cruzar 60 kilómetros de cordilleras montañosas en los Andes, sin ningún tipo de equipo para escalar, avistaron ganado pastando, lo que les daría un rayo de esperanza.
Poco más adelante encontraron a un campesino, al cual le arrojarían una carta atada a una piedra, en la que le explicaban la complicada situación en la que se encontraban ellos y los demás sobrevivientes. Inmediatamente, les dio comida y se dirigió a la comandancia de policía más cercana para contar lo sucedido. Rápidamente, la noticia le dio la vuelta al mundo. Por medio de la pequeña radio que tenían en el campamento improvisado, los sobrevivientes que ahí se encontraban se enteraron de la excelente noticia. Irían a rescatarlos. El rescate duró 2 días, en el que se llevarían a algunos sobrevivientes, y los demás los dejarían con rescatistas para pasar por ellos al día siguiente. Así acababa el calvario para los 16 sobrevivientes. Aaron Ralston. Para terminar, tenemos a Aaron Ralston. Si bien, la situación en la que se encontró no requirió de mucho tiempo a comparación de los demás, sí requirió bastante fuerza de voluntad, llegando hasta el punto extremo de tener que hacerse daño para poder salir con vida. Aaron Ralston, un gran aficionado a las aventuras, salió el 26 de abril del 2003, a practicar algo de senderismo en el Blue Home Canyon en Utah, Estados Unidos. Como era un recorrido que él consideró fácil y sin riesgos, no avisó a nadie en dónde estaría, situación que le saldría muy caro más adelante. Mientras atravesaba una grieta, Aaron se apoyó de una gran piedra, la cual tras desestabilizarse, terminó cayendo al fondo del cañón junto a Aaron. Siendo atrapado su brazo en el momento por la gran roca, esto le impediría salir. Durante días, Aaron trató de mover la roca además de gritar, pero esto no ayudó de nada, ya que la roca era muy pesada y el lugar estaba apartado de cualquier persona que pudiera escucharlo. Fue así, que la poca agua que llevaba finalmente se agotó. Tras una larga reflexión, concluyó que su única salida era desprenderse de su brazo, cortándolo con una pequeña navaja sin filo que portaba, aplicándose un torniquete para no desangrarse. Posteriormente, tras horas cortando los diferentes tejidos de su brazo, logró desprenderlo, y así después de más de 5 días era libre. Sin embargo, este logro no significaba que saldría con vida, ya que aún tenía que cruzar 27 kilómetros de territorio desolado antes de poder llegar a su auto. Finalmente un grupo de turistas lo encontraron y llamaron a las autoridades para poder auxiliarlo, finalizando así esta historia. Los seres humanos, somos capaces de hacer cosas increíbles para sobrevivir, las situaciones extremas pueden sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Es sorprendente lo que una persona con ganas de vivir puede lograr. Por lo tanto, disfruta de la vida, de los amaneceres, de los rayos del sol, de un abrazo, y recuerda que este regalo llamado vida, no es para siempre, disfrútalo.